Fíjese que mi compañera Alejandra Gallardo conversó con Enrique Ortiz García. ¿Quién es él? Pues él es un divulgador y un amante de la historia y también cronista de la historia y la cultura de nuestro país sobre el famoso Hospital de Jesús, uno de los pocos edificios que se encuentran aquí en la ciudad del siglo XVI y que permanecen casi intactos y con pocas alteraciones, al menos en su interior. Fundado en 1524 por el propio Hernán Cortés, se construyó en el mismo lugar donde el conquistador se había encontrado por primera vez con el gobernante de Tenochtitlán, a un 8 de noviembre de 1519. ¿Qué le parece si vamos a ver esta entrevista? Enrique García, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, divulgador y cronista de la Ciudad de México. Un gusto estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy nos vienes a contar de otro gran tesoro que se esconde entre las calles del corazón de la ciudad, del centro histórico. Sí, es el Hospital de Jesús, el cual es el más antiguo de América. Y es uno de los 10 más antiguos a nivel mundial que sigue funcionando. Eso es muy importante comentarlo. Sigue funcionando. Está ubicado, está en la cuadra que está ubicada entre 20 de noviembre y Pino Suárez con República del Salvador. Este lugar fue fundado por el propio Hernán Cortés. Fue fundado en 1524 para conmemorar un hecho muy importante que él vivió. El 8 de noviembre de 1519, en un paraje llamado Huitzilán o Huitzilac, que significa paraje de los colibríes, fue donde se encontró por primera vez con Moctezuma Xocoyotzin, el que fue el gobernante Huaytlatoani de México Tenochtitlan. Justamente en lo que es actualmente la calzada de Pino Suárez, esa traza ya venía desde tiempos prehispánicos. Era la calzada que llegaba hasta Ixtapalapan y Huitzilopochtli y Coyoacán, ¿no? Y en ese lugar es donde por primera vez se ven las caras. Ese es el primer punto importante de este lugar. Oye, Enrique, ¿y de qué manera se lleva este encuentro a este hospital? Es decir, ¿de qué manera se curaba, se atendía a las personas? Hernán Cortés lo administraba, lo sostenía, pero también tenía la influencia de nuestra época prehispánica, nuestras herencias culturales. Sí, Hernán Cortés nunca estuvo manejado por ninguna orden religiosa, fue, digamos, de civiles, y Hernán Cortés destinó tierras, ¿no? Y rentas para la manutención de este hospital. Todavía sigue funcionando como un patronato. Este lugar es una réplica del Hospital de las Cinco Llagas, ubicado en Sevilla, España. Es hermoso, es un edificio del siglo XVI, uno de los pocos que quedan en la ciudad. Esa es su importancia. Entonces es una joya arquitectónica. En este lugar realmente no hubo tanta injerencia de la medicina propia o tradicional de estas tierras, porque estaba destinado principalmente para lo que eran los españoles. Es decir, ¿no se atendían ahí a los indígenas? No. Fue un espacio para españoles, 2 patios, uno para mujeres y uno para hombres. Algo también muy importante es que en el templo adjunto al hospital, que es el de la Purísima Concepción, de inicios del siglo XVII, es donde están los restos de Hernán Cortés, este famoso conquistador. ¿Existe por ahí alguna controversia, no? Hay quienes dicen que sí están, que no están. La placa lo asegura que ahí es donde posan sus restos. En 1946, el Grupo de Estudios Cortesianos de México, así como varios intelectuales como Francisco de la Maza y estudiosos del Colegio de México, se dieron la tarea de encontrar el nicho sin nombre donde estaban los restos de Hernán Cortés. Se colocaron en ese lugar porque después de la independencia de México había riesgo de que una turba pudiera llegar a saquearlos y a quemarlos. Entonces Lucas Alamán, este intelectual conservador del siglo XIX, junto con el sacerdote de este templo, decidieron primero esconderlos debajo de la duela y posteriormente en un nicho sin nombre. No es hasta 1946 cuando encuentran lo que son los restos de Hernán Cortés, se hacen los estudios necesarios y se cerciora que es el que se encuentra en este nicho, donde tú muy bien dices, hay una hermosa placa, muy discreta, por cierto, para la hazaña y los hechos que él consumó, ¿no? Justamente en lo que es el altar mayor, ¿no? Está del lado
del Evangelio. O sea, cuando uno entra a la iglesia, del lado izquierdo. Oye, Enrique, precisamente hacia allá va mi última pregunta. ¿Está abierto al público? ¿Cualquiera puede visitarlo? ¿Hay que programar una visita? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos conocerlo? Está abierto al público, no es necesario hacer reservación ni mucho menos, solamente no permiten tomar fotos. Es un espacio único porque también este templo de la Purísima Concepción, su fachada es del siglo... es la fachada de la primitiva catedral de la Ciudad de México. Okay. No sé si la gente que nos esté viendo sepan que hubo 2 catedrales en la Ciudad de México. La primera, que fue de oriente a poniente y se construyó de 1526 y se demolió entre 1626 y 1627. Okay. Y la actual, que se inició a construir en 1567. Que es la que todos visitamos. La que todos conocemos y terminó de construirse hasta 1803. Pues esperemos que en alguna otra ocasión nos vengas a contar de algún otro lugar que haya por ahí escondido del que no se habla Claro mucho. que sí, será un gusto. Muchísimas gracias, Enrique García, por conversar con nosotros. Gracias.